Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a platicar rápidamente sobre lo que es la transferencia de calor. Y bueno, como tú bien conocerás, la transferencia de calor conlleva tres mecanismos diferentes. Uno de ellos, la conducción, otro es la convección y finalmente la radiación. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y suscribirte al canal. Bueno, ¿qué es la transferencia de calor? No es más que el movimiento de la energía térmica desde un objeto a otro o en una determinada área, ya sea también un medio como puede ser el aire, que es el caso de la convección. Por naturaleza siempre se buscará llegar a un estado de equilibrio o a un proceso o operación en estado estacionario. Esto va a hacer que dos objetos o dos superficies diferentes tengan una temperatura distinta, pero a través de ellos tengamos una transferencia de calor. El calor generalmente va a fluir desde una zona de mayor temperatura a otra de menor temperatura y se esperaría que en cierto tiempo, generalmente no tan largo, se alcance el equilibrio si es que estamos en una interfase o va a llegar el momento en que las diferencias de temperaturas entre los objetos va a ser prácticamente constante y por lo tanto hemos alcanzado el estado estacionario. Bueno, cuando hablamos típicamente de la transferencia de calor, simplemente debemos definir a qué nos estamos haciendo énfasis, ¿no? Por ejemplo, al flux o cantidad de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Este flux generalmente se debe relacionar con el área, porque generalmente aquí hablamos únicamente del calor neto, ¿sí? Pero el flux ya involucra la unidad de área que generalmente tenemos. Algunos libros manejan como flujo de calor, flux, QB', y simplemente Q' la relacionan a la cantidad de calor por unidad de longitud, generalmente, en este caso, por ejemplo, para un cilindro, y aquí de manera general es el joules por segundo por unidad de área. Y bueno, el sistema, ¿sí? Siempre va a estar totalmente acotado para estudiar el movimiento del calor y se va a relacionar con los efectos que tengan los alrededores con el mismo. En la transferencia de calor se manejan principalmente dos conceptos muy importantes, lo que se conoce como calor latente y como calor sensible. Generalmente la transferencia de calor, al menos en la mayoría de los casos, tiene que ver con el calor sensible, es decir, el calor que de alguna manera se transfiere de una sustancia a otra, de un objeto a otro, pero cada uno de los objetos o la sustancia misma no altera su estado físico, es decir, el calor no es tanto que lleguemos a cambiar la fase de una sustancia, en donde ya entra el calor latente. El calor latente está relacionado con los cambios que promueve o provoca una cierta cantidad de calor a una sustancia pasándola de un estado inicial, que puede ser líquido, a vapor, por ejemplo. Entonces es muy importante tener pues estas definiciones de calor sensible y calor latente. Y como te comento, en ocasiones o en la mayoría de los casos se trabaja con el calor latente. Los mecanismos de transferencia de calor o cómo es que ocurre el movimiento del calor, pues lo podemos ver en este pequeño ejemplo donde tenemos una olla a presión. Aquí en el interior, pues está entrando energía desde la base de la olla donde está la fuente energética. Y entonces aquí tenemos prácticamente convección, hay movimiento interior en el vapor
bueno, interno en el vapor. Aquí tenemos que hay un movimiento real de la masa del fluido. El fluido aquí es vapor y por lo tanto hay convección, hay transferencia de calor desde la fuente. El mismo medio que es el vapor transfiere el calor. Por otro lado, si lo vemos en la parte sólida de nuestra olla, ahí tenemos claramente el ejemplo del mecanismo de conducción a través de ese grosor de pared que tiene nuestro material del cual está fabricado la olla, pues va a transferirse el calor. Por último, también es importante ver que la radiación, en términos generales, ahí no hay un espacio sólido, simplemente hay una transferencia por radiación que vamos a ver más adelante. En la parte de la conducción, pues se hace énfasis a que de manera molecular, entonces tenemos aquí un sólido y la transferencia de calor se va haciendo a través del movimiento prácticamente molecular del material. Entonces aquí los átomos de ese material es que empiezan a tener pues cierta movilidad en términos de, pues sí, de la transferencia de calor. La transferencia de calor en el caso de la conducción está relacionado con un coeficiente de proporcionalidad. Este coeficiente se denomina conductividad térmica. Para un material altamente conductor como lo es el aluminio, en el caso de la olla express, pues la cantidad de calor que se va a transferir va a ser mayor. Posteriormente, si tenemos el caso de un material que es poco conductor como la madera, pues la transferencia de calor será menor. Otro metal de interés siempre ha sido el cobre porque se utiliza en la transferencia de calor y también en la parte de, pues digamos, de la conducción eléctrica. Entonces, la transferencia de calor está relacionada con un gradiente de temperatura, es decir, la temperatura de la fuente que está a una alta temperatura hasta una fuente donde la temperatura es menor. O como ya habíamos comentado, el calor se va a transferir de una mayor a una menor temperatura. Esta ecuación se puede de alguna manera arreglar en donde Q va a ser el flujo que atraviesa esta barrera. Vamos a pensar que T1 es mayor que T2, entonces el flujo o flux de calor va a atravesar esta área, es perpendicular al flujo, entonces esta área es perpendicular al flujo. En ese sentido, también tenemos que la conducción la vamos a interpretar por la ley de Fourier. Si arreglamos esta ecuación, podemos escribirla de esta manera. Esto nos dice prácticamente que la transferencia de calor depende de un gradiente de temperatura, en este caso T1 menos T2, dividido entre una expresión que es L, que es la longitud en donde va a transferirse el calor o en algunos casos le llaman espesor de pared, la conductividad térmica del material y el área. Como podemos notar, esta expresión que se encuentra dividiendo al gradiente de temperatura, generalmente se le da el nombre de resistencia. Para ello vamos a crear un segundo video en donde te voy a deducir cómo se llega a esta ecuación de resistencias. Por favor, tienes que estar suscrito al canal para que te llegue la notificación de cuando ya se sube este video. Pero regresando, entonces esta resistencia es la que de alguna manera nos va a decir qué tan fácil o difícil se va a transferir el calor. De manera general, si la fuerza impulsora es grande, pues la transferencia de calor va a ser grande. Es decir, si este gradiente es grande, pues la transferencia de calor lo podría ser. Siempre y cuando tengamos un factor adicional que esta resistencia sea menor. Aún así, cuando la diferencia de temperaturas fuese grande, pero este valor de resistencia también tuviese un valor muy grande, pues no va a haber transferencia de calor. Por otro lado, generalmente el calor va a ser bajo cuando este gradiente sea pequeño y además esta resistencia aumente.
Por lo tanto, la velocidad de transferencia de calor va a depender del gradiente de temperatura, de las propiedades del material, que en este caso es la conductividad térmica, del área y en particular del grosor o espesor de pared. Ahora vamos a pasar a la otra forma de transferencia de calor, que es la convección. Generalmente aquí se asocia a una ley que se conoce como ley de enfriamiento de Newton, pero de manera general nos dice que la cantidad de calor que vamos a transferir en un medio, aquí no hay un medio sólido, esto es un medio fluido que puede ser aire, puede ser a través de un líquido, vapor, por ejemplo, también. Y tenemos que hay un coeficiente general de transferencia de calor que es H. A es el área de transferencia y también hay un gradiente desde la superficie de un sólido, por ejemplo, hasta una temperatura T0 que tal vez predomina en un líquido o que predomina en el aire. Por lo tanto, de esta manera nosotros tenemos la transferencia de calor por convección. Esta va a ocurrir desde la superficie, ya sea de un objeto, hacia un medio fluido que puede ser el aire. Entonces vamos a ordenar esta misma ecuación de la siguiente manera. Si el gradiente de temperatura lo dejamos aquí, podemos colocar 1 entre dHA, donde 1 entre dHA representa la resistencia por convección. Aquí podemos observar que si H es muy grande, esta resistencia se hace pequeña y por lo tanto la transferencia de calor será significativamente grande. Por otro lado, si H es pequeña, esa resistencia va a ser mayor. Nuevamente, como te comenté, aquí toda la transferencia se lleva desde una superficie hacia un fluido o desde una superficie, ya sea hacia el aire o hacia el líquido. También tenemos la radiación. Esto tiene que ver con la ecuación o la ley de Stefan Boltzmann. Esta ecuación de alguna manera nos dice que hay una transferencia de energía a través del espacio en forma de onda o de ondas electromagnéticas y no necesita haber un medio como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación general Q, que es directamente proporcional a la constante de Boltzmann, la emisividad, el área, y hay un gradiente de temperatura. Este gradiente de temperatura es la diferencia de la temperatura de la superficie, ¿sí? Que tenemos aquí, y la temperatura de los, pues sí, prácticamente del alrededor. E es la emisividad, ajá, y sigma es la constante de Boltzmann. Entonces siempre vamos a considerar que la temperatura TS va a ser mayor que la temperatura, pues en este caso de la superficie donde ocurre la radiación, ¿sí? Entonces aquí tenemos la ecuación de Boltzmann. Este es otro tipo de transferencia de calor. Es muy importante todo esto para entender los ejercicios que vamos a resolver en los siguientes videos, principalmente relacionados con el examen EGEL Plus o el examen de ingeniería química. Bueno, entonces comenta qué te pareció este video y próximamente mantente al pendiente, suscríbete, da clic a la campanita para que tengas pues la notificación del video en donde vamos a trabajar con los problemas de transferencia de calor. Principalmente el siguiente video relacionado con este tema será cómo determinar esa resistencia y hacer ejercicios que te permitan de alguna manera aplicar este tipo de ecuaciones. Bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Suscríbete. Aquí tenemos las siguientes redes sociales en donde nos puedes dar seguimiento. Y nos vemos en un siguiente video. Saludos.